Antiparasitarios. Cuando hablamos de parásitos, en este caso en particular, en este tópico en particular, nos referimos a gusanos, literalmente. Y tenemos la definición de qué es un parásito. Acá dice el minto es un gusano, o otro término que se ocupa es verme, parásito. Un gusano parásito, un helminto, capaz de infectar seres humanos o animales. Aquí cobra relevancia la aplicación veterinaria de estos compuestos, por lo que acabamos de decir en el procesamiento en la industria de la carne. Y vamos a clasificar a estos parásitos, a estos gusanos que pueden infectar al ser humano y animales, en 3 grupos. Hay un artículo de referencia ahí por si quieren ver una revisión exhaustiva de estas materias, está citado abajo, lo pueden descargar desde la conexión universitaria. Nemátodos, tremátodos y céstodos. Tenemos nemátodos, tremátodos y céstodos. Y fíjense la clasificación al lado derecho en base a la forma o el aspecto. Lo primero dice que esos nemátodos son redondos. Entonces alguna pregunta conceptual va a haber de esto. Esto no está aquí porque sí. A nivel macro, por supuesto, son redondos. Dice no segmentados, o sea, son completamente lisos, tienen boca y ano, o sea, un sistema excretor, un aparato digestivo, finalmente con un sistema excretor. Se mencionan algunos ejemplos, dice ahí, ascaris, lumbricoides, uxiuros, anquilostomas son los nombres que reciben. Y para que lo asocien a algo concreto, estos son los famosos parásitos que la gente comúnmente le llama el piduye, que infecta, por ejemplo, a infantes que juegan mucho con tierra, niños pequeños que andan comiendo desechos o que a veces tienen mucho contacto con animales o en los campos directamente con el barro. Y no es que eso esté mal, lo que está mal es no preocuparse y no hacer exámenes si es que uno nota algo raro. Los niños sufren intensa picazón con esto en la región anal y en la noche se rascan y se reinfectan. Entonces hay que desparasitarlo y hay que evitar que anden exponiéndose a ese tipo de ambiente. Entonces dice ahí cómo infectan. Por ingestión de huevos o larvas o por contacto con la piel directamente. Hay algunas especies de estos gusanos que son capaces de atravesar la piel. O sea, la persona pisa descalzo en alguna región contaminada y los huevos o las pequeñas larvas entran por la piel. Ya se tienen la capacidad de escarbar, por así decirlo, entran al sistema circulatorio y terminan siendo expulsados por los pulmones. Son ciclos de vida bastante extraños, casi así como para una película de ciencia ficción, un alien, ¿no es cierto? Dice, finalmente, ¿dónde viven en el cuerpo? Se concentran estos nemátodos en intestino, acá está pulmones también, la piel. Otros lugares pueden incluso llegar a acumularse en el globo ocular y también en cerebro. Tremátodos, estos son diferentes. Gusanos planos. Entonces ahora tenemos que ya no son redondos, sino que son planos. La clasificación va aquí por la forma. Tienen boca, pero no ano. O sea, ¿cómo es eso ya? Estas descripciones tan raras que tenemos que hacer para estos parásitos. Porque comen, ingieren, procesan, absorben y luego por la misma boca regurgitan y botan todos sus desechos. Así que hasta en eso son un poco extraños ya, ¿no es cierto? Un poco de otro planeta estos parásitos. Y ahí se mencionan algunas especies importantes. Se destaca en este color azul esquistoma. De los más relevantes, aquellos que pueden llegar a nivel sistémico. ¿Cómo infectan? Dice acá por alimentos contaminados o por penetración cutánea, lo que explicaba recién a través de la piel. Y pueden vivir, en particular este que está destacado acá en color azul, en el hígado. O sea, pueden viajar, absorberse y terminar alojándose en el hígado. También en vasos sanguíneos y el mismo intestino. Entonces, claramente, cuando ya ingresan en el organismo y si una persona tiene parásitos en el hígado, dicho sea de paso, muchas de estas infecciones son muy comunes a nivel de la zona ecuatorial del globo terráqueo, en climas más cálidos. Hay que tener cuidado ahí si que ustedes viajan a alguna zona, tomar precauciones con la alimentación. Claramente ahí vamos a tener que ocupar una estrategia de cómo llegar con una molécula a nivel sistémico, ¿ok? Y tercero, los céstodos, gusanos planos otra vez, entonces la misma clasificación.
Ya, pero esta vez segmentados, tienen varias partes con cabeza, sin boca ni intestino. Entonces estos son como sellados, por así decirlo, y ahí, perdón. Se nos movió, ahí sí. Sin boca ni sin intestino, entonces ¿cómo se alimentan? Tienen la capacidad de absorber los nutrientes a través de la piel. Entonces, por contacto directo con su piel, con su musculatura expuesta al medio, van absorbiendo todos los nutrientes del medio. Extraño, ¿no es cierto? Que no tienen boca ni aparato excretor, pero por la piel pueden ir absorbiendo los nutrientes y de ahí, de alguna forma, ¿no es cierto?, también excretan los desechos. Entonces, muy particular y extraño. Bueno, ejemplo clásico, la tenia. La tenia es lo que se conoce como el parásito de los alimentos, las cecinas artesanales, contaminadas, procesadas de manera no industrializada. La famosa tenia. Por eso dice acá ingestión de larvas en carne contaminada. Entonces, una manera de asegurarse siempre de que esa carne no contenga algo bien cocida en extremo, porque ni siquiera mueren con frío, como vamos a ver muchos de estos. Cuando se congela la carne sobreviven, así que la única manera es después asegurarse cociendo muy bien cualquier cecina artesanal que vayan a consumir. Donde viven en el cuerpo, principalmente en el intestino. Y también las larvas pueden infectar tejidos y formar quistes. Así que ahí tenemos la clasificación, estos nemátodos, tremátodos y céstodos. Primer grupo con el cual vamos a atacar a estos parásitos corresponde a derivados de benzimidazol. Derivados de benzimidazol, porque dentro de la estructura, ahí hay 4 moléculas, se aprecia claramente el heterociclo benzimidazol. Para que tengan actividad es necesario que el benzimidazol esté completo. O sea, ¿cómo es eso completo? Que esté como tal, ¿ok? Los 2 anillos fusionados. O sea, tenemos que tener un benzimidazol completo. Segundo, es un benzimidazol de tipo 1H benzimidazol. Segunda observación, son benzimidazoles 1H. Completo, tiene que ser benzimidazol, no imidazol. Ya un imidazol solito, si le borramos el benceno, van a perder actividad. Tenemos que tener la estructura fusionada de benzimidazol. Segundo, 1H benzimidazol, o sea, tienen un protón en la estructura 1H. Si nosotros numeramos esto, voy a utilizar ahí el del centro, sería numeración 1, 1H, ya ese nitrógeno. O sea, tiene que haber un protón en el NH tautomérico. El 1H es tautomérico. Significa que el protón puedo dibujarlo arriba o abajo, en el nitrógeno de arriba o el de abajo. Entonces la pregunta es, si está como 1H, o sea, si está libre, si no está alquilado, ¿cuál va a ser la numeración más apropiada? La que dé la mínima numeración a los sustituyentes. ¿Ok? Y se numeran, siempre de acuerdo a la UPAC dentro del primer heterociclo de 5. Por lo tanto, la numeración oficial de esto es la que genera la mínima numeración a los sustituyentes, a esta cadena y a este otro anillo, y eso implicaría numerar de aquí abajo para que este sustituyente quede en la posición 2, la mínima numeración. Entonces sería átomo 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Entonces tenemos que hay sustituyentes en las posiciones 2 y 5. ¿Qué pasa si ustedes alquilan el protón? Si alquilan el benzimidazol, quiero decir. O sea, si en vez de tener un protón ahí tienen un metil o un etil o lo que sea. Si se alquila el benzimidazol, baja considerablemente la actividad porque se pierde una interacción relevante de puente de hidrógeno con el target. Entonces, dicho protón que está ahí en la estructura, voy a marcarlo, es importante para la actividad. Por eso en ningún caso se ha alquilado, y de hecho químicamente es muy fácil alquilar un benzimidazol. Entonces uno dice, ¿por qué no lo han hecho? Porque se reduce la actividad biológica. Al perderse este protón, se va a perder un puente de hidrógeno con el target. Bien, tenemos estos 4, tiabendazol, mebendazol, flubendazol y albendazol. Lo segundo es que de los 4, 3 de ellos tienen una función que se repite, que corresponde al grupo funcional de la derecha,
que es ¿cómo se llama este grupo funcional? Muy bien, un carbamato. De hecho, ahí dice, la función carbamato es indispensable para la actividad. Indispensable significa que lo necesitamos. Si lo borramos, la actividad baja o se pierde completamente. El carbamato es indispensable para la actividad. El carbamato es parte de la estructura bioactiva. O sea, estos son bioactivos, no son profármacos. Como mecanismo común, comparten todos ellos que inhiben la formación de microtúbulos del parásito. ¿Qué son los microtúbulos? Los microtúbulos es todo el sistema proteico esquelético de las células del parásito. Las células, ustedes saben que tienen forma y se mantienen con cierta forma y, digámoslo así, el metabolismo de las células puede llevarse a efecto de buena manera porque dentro de las células hay microtúbulos. Y si se inhiben los microtúbulos del parásito, entonces el parásito se va a rigidizar y no va a poder alimentarse. Y además de estar rígido, el parásito no puede procesar bien la glucosa. Las células tienen que tener microtúbulos activos para que el metabolismo de la glucosa pueda llevarse a efecto. Si los microtúbulos están inhibidos, el metabolismo de la glucosa de manera indirecta colapsa y el parásito muere de hambre, por así decirlo. Bien, la otra observación que vamos a hacer es que en la posición 5, en los 3 últimos derivados donde hay algo, en la posición 5 siempre es algo lipofílico. Entonces en la posición 5 hay algo que incrementa la lipofilia, incrementa el log-P. Es común esta agrupación benzofenona, o sea, una agrupación acetil, un CO y después un benceno, acá con un átomo de flúor, también contribuyendo a la lipofilia, nada de esto es ionizable, y finalmente acá una cadena propil-tioéter. O sea, todo esto son agrupaciones lipofílicas. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Que para que una molécula se enlace bien a los microtúbulos, tiene que ser hidrofílica o lipofílica. Lipofílica, ¿ok? Entonces, para la unión microtubular necesitamos agrupaciones lipofílicas. Todo esto incrementa la lipofilia del sistema. Dice ahí, los helmintos no se multiplican dentro del cuerpo, o sea, en la sangre, salvo las larvas de ciertos céstodos. Los helmintos suelen causar enfermedades crónicas, desnutrición, en las infecciones por tenia en infantes de países donde hay estos problemas. Lo que hacen las tenias es también en parte alimentarse de los nutrientes que la persona absorbe y perturban la absorción de nutrientes. Y por eso producen desnutrición, las tenias que viven en el intestino. Pueden producir anemia también por esas deficiencias nutricionales, daño a los órganos donde forman quistes, y muchas infecciones se dan por falta de higiene, por el consumo de agua contaminada o alimentos crudos o mal cocidos. Una infección común, ya lo mencionamos esto, el piduye del primer grupo, un oxiburo es un nemátodo. El síntoma principal, picazón intensa en la zona perianal, sobre todo de noche. Gracias a eso se puede diagnosticar y saber que el niño está mal y que hay que hacer un tratamiento con antiparasitario. Hay lugares donde, países más, digámoslo así, cálidos, donde a los niños los desinfectan, los desparasitan por si acaso, una vez al año, qué sé yo, por precaución. ¿Sí? ¿Qué ocurre con la primera molécula que no tiene carbamato? Claro, la primera molécula, muy buena observación, vamos para allá, no tiene un carbamato, tiene este otro anillo que es un... Ya, ¿cómo se llama? Por ahí escuché un tiazol. Ya, este tiazol también es capaz de establecer puentes de hidrógeno con el target. Claro, la única diferencia sí es que el tiazol, a ver, dejen ver el otro que a veces se me olvidan estas estructuras. Miren, dentro de los más lipofílicos están el tiabendazol y el albendazol con esa cadena alcánica. No todos logran llegar al cerebro. Entonces, el tiabendazol, que hoy día se ocupa menos, y el albendazol logran llegar al cerebro. Entonces, en caso de infecciones parasitarias cerebrales, ahí tenemos alternativas. ¿Ya? Entonces, también sirve con el tiazol porque también puede formar puentes de hidrógeno, como voy a mostrar a continuación. ¿Se acuerdan lo que era esto? El gráfico de huevo duro.
Ya en algún momento lo vimos en el pasado, y es un gráfico donde en el eje X tiene la superficie polar topológica versus la lipofilia. Entonces tenemos un descriptor para log P, lipofilia calculado con cierto algoritmo, versus el TPCA. ¿Cuánto era la lipofilia apropiada para que algo sea absorbible por vía oral? Idealmente menos de 5, por eso que toda la zona blanca, si ustedes se fijan, está por debajo de 5, la mayoría. Entonces, si nosotros aquí tiramos una línea imaginaria, por debajo de 5 tenemos casi todo el huevo duro. Porque una lipofilia por sobre 5 disminuye la probabilidad que esto sea absorbible por vía oral. Entonces, si usted quiere que algo sea absorbible a nivel intestinal, por debajo de 5. Pero además este gráfico nos muestra la superficie que ilustra qué tan grande, voluminoso y polar al mismo tiempo puede ser el fármaco como máximo, donde tenemos acá un máximo de 180, pero idealmente deberíamos estar por debajo de 140 si es que queremos que esto sea absorbible por vía oral. Pero en amarillo, porque tenemos dos áreas, una área es la blanca que nos dice que dentro de esta zona están todos los valores para permitir una absorción por vía gastrointestinal. Pregunta, ¿y qué significaba el área amarilla? Perfecto, que es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica. Muy bien. Entonces ahí ustedes pueden ver que el tiabendazol logró entrar. El tiabendazol logra entrar y también el albendazol. Dice algunas cosas, la presencia de grupos apolares grandes en la posición 5 les confiere una pobre absorción intestinal, por lo que su uso se reserva para infecciones del tracto gastrointestinal. O sea, si es una infección parasitaria no sistémica, idealmente que el fármaco se absorba o no se absorba. Que no se absorba. Si el parásito está alojado en el intestino, mejor si el fármaco no se absorbe, menos daño sistémico, efecto adverso y todo eso. Pero si el parásito entró y está en los tejidos o en el cerebro, tiene que ser una molécula que logre atravesar. Y aquí tenemos esta tabla resumen, donde nos muestra que el tiabendazol, los dos primeros, y el albendazol son los que logran llegar al cerebro. Entonces, para infección sistémica está más que claro que serían de las mejores alternativas. Si llegan al cerebro, entonces pueden difundir muy bien por todo el resto de los tejidos. El cerebro es uno de los órganos más difíciles de llegar, recuerden eso. Se muestran ahí, bueno, las sustituciones claves están acá resumidas, pero ya las explicamos. En el grupo, en la posición 5, tiabendazol no tiene nada. Albendazol tenía esta cadenita propil-tioéter. Y el carbamato en la posición 2 de albendazol versus el tiol, el tiazol, debería decir ahí, a ver, corregimos, vamos a corregir el tiro, eso es tiazol, el anillo, ok, la posición 2. Se muestran acá las aplicaciones de ellos. Llama la atención que el tiabendazol tiene incluso actividad antifúngica, pero un hongo no tiene nada que ver con parásitos, lo vamos a ver en el segundo bloque. Y mientras que el albendazol tiene un amplio espectro. Los dos últimos, mebendazol y flubendazol, como no atraviesan muy bien membrana, no van a ser útiles tanto para infecciones en el sistema nervioso central, sino más bien infecciones principalmente alojadas en el intestino. ¿Cuál de los dos es el más famoso y más vendido en farmacia? El mebendazol por lejos. Ese está en farmacias y también está en forma de jarabe para tratar infecciones intestinales en infantes. Ya, ahora vamos al área chica. Nosotros tenemos que llegar a ver la interacción del fármaco con su target para poder entender la relación estructura-actividad y por qué era importante ese carbamato que estaba en la posición 2. Dice como título esta imagen, el citoesqueleto como target farmacológico. Esta es una imagen genérica. Este es un citoesqueleto genérico porque el citoesqueleto puede ser target de diversos fármacos, no solamente en parásitos. O sea, el citoesqueleto de parásitos puede ser target, pero también el citoesqueleto de células tumorales, el citoesqueleto de hongos y el citoesqueleto incluso de células humanas sanas. Ya, los citoesqueletos va a depender dónde se una la molécula, el tipo de acción que va a tener. Ejemplo,
Ya, veamos la estructura del citoesqueleto. Esto es solamente un pedacito ya de citoesqueleto. El citoesqueleto, como el nombre lo dice, es el esqueleto interno de una célula y está formado por proteínas llamadas tubulinas. El primer pedazo que se muestra acá dice beta tubulina, un primer fragmento. Después está unido a una alfa tubulina, un segundo fragmento proveniente entonces de otro gen. Después otra vez beta tubulina y así se va concatenando el citoesqueleto de una célula. ¿De cuál? Ya dijimos, humana, parásito, hongo. Lo mismo acá a la derecha, solamente que es otra perspectiva, ¿ok? Para mostrar diversas cavidades. Y el citoesqueleto no tiene un solo sitio, entre comillas, activo para fármaco. Hay muchos sitios donde podemos enlazar algo. Ejemplo, se muestra acá una cavidad donde podemos enlazar este tipo de derivados naturales que son antitumorales. Paclitaxel encabeza la lista. Vamos para allá. Son antitumorales de origen natural, complejos, policíclicos, con diversos grupos funcionales de tipo éster en la estructura. Entonces, ¿qué es paclitaxel? Es un antitumoral. Y los derivados que siguen ahí son de la misma familia del paclitaxel. ¿Por qué querríamos afectar el citoesqueleto de una célula tumoral? Muy bien, para que no pueda hacer mitosis. Muy bien, si el citoesqueleto está rígido, eso no se va a reproducir, no se va a mover. Excelente, la misma estrategia son los de abajo, pero tienen otro sitio. Los de abajo son los que se llaman los alcaloides de la vinca, que es una planta, o sea, son productos de origen natural. Los que están en azul, los alcaloides de la vinca naturales, pero tienen otra cavidad en la subunidad beta-tubulina. Entonces, estos alcaloides que vemos aquí abajo no son antiparasitarios, son anticancerígenos también, pero se enlazan a otra cavidad diferente. Aquí no me voy a detener en detalle en la estructura porque esta no es una cátedra de antineoplásicos ya, pero estamos mostrando diversas cavidades y los de abajo son alcaloides básicos protonables a pH 7. Vamos para acá ahora, maximicemos esta parte. Y miren, y acá tenemos, por ejemplo, esta cavidad que está acá en el centro de la subunidad alfa de la tubulina. Esta cavidad central enlaza muchas cosas. ¿Y dónde están acá los antiparasitarios? Ahí está, por la derecha, ¿no es cierto? Mebendazol, por ejemplo. ¿Ya? Entonces pregunta, ¿y el de arriba será también un antiparasitario el nocodazol? Ahí está el mebendazol, es el que estaba mencionando. Y este de acá, que no lo nombramos, nocodazol. ¿Será también antiparasitario? También, porque miren, tiene la misma estructura. Tiene el benzimidazol, el carbamato en posición 2 y el tiofeno. Ya, ahí voy a ir al tiro a ese punto. Ya, y el tiofeno que está acá era isóstero de benceno. Ya, o sea, es lo mismo que tener acá el mebendazol, el carbonilo con el anillo aromático. Ya, ¿dónde estaba aquí el distractor de la pregunta? Es que claro, ustedes dicen, pero yo lo veo que está conectado a la otra parte. Sí, es perfecto. Muy bien, el protón está automérico. Ese protón se mueve, puede estar en un nitrógeno o en el otro, y por lo tanto la disposición final entre este grupo y el carbamato va a ser siempre la misma. Así que no se vayan a equivocar en la prueba, ya, porque podría estar como distractor eso. Donde sí vamos a perder la actividad es si el protón del benzimidazol no está. O sea, no se pierde, baja. Baja significativamente. Si el protón del benzimidazol no está, la actividad baja drásticamente. ¿Cuándo se pierde? Cuando se elimina por completo el carbamato. Y recuerden, no son profármacos, el carbamato actúa completo. ¿Cuál de estos era el que llegaba a cerebro? Muy bien, el albendazol y el tiabendazol no está en la lista acá, pero el albendazol, muy bien, cruzaba barrera, aquí abajo, cruzaba barrera hematoencefálica. Ya, entonces, ¿sí? Claro, el protón del benzimidazol está automérico, puede estar en el nitrógeno de arriba y a pH 7 se mueve y puede estar en el nitrógeno de abajo. Como a través de un proceso de tautomería o transferencia protónica, la misma agua del medio favorece ese proceso.
como que el protón se está moviendo, por así decirlo, ¿ya? No es la forma más elegante de describirlo, pero es una tautomería como las que ustedes estudiaban en química orgánica. ¿Sí? No, sí sirve. Ahí tenemos ya. A ver, la posición 5, para ser más técnico, esa es la posición 5, está más abierta a diversas sustituciones. En la posición 5 usted puede tener carbonilo, anillo aromático, podemos tener cadenas, podemos tener otros grupos, pero siempre que sean lipofílicos. Si colocamos grupos iónicos protonables solubles en agua, bajan la efectividad. Necesitamos tener cosas lipofílicas ahí. Por lo que vamos a mostrar a continuación de que la cavidad esa que se muestra acá en color azul, ahí ese espacio, es bastante lipofílico. Miren, como dato adicional quisiera nombrar una sola cosa extra, es que curiosamente en la cavidad ahí que se muestra, pero del ser humano, no del parásito, en los microtúbulos humanos se enlaza ahí noscapina, que es un famoso anti... ¿Por ahí escuché anti? Muy bien, es un muy buen antitusivo. Es un antitusivo porque rigidiza de esa manera el citoesqueleto de las células del epitelio de la musculatura lisa respiratoria, bloqueando el reflejo de la tos. Así que tiene un efecto local, es bastante efectivo y no hay este problema de que sea controlado. Ustedes saben que en farmacia el que es controlado y muy bueno para la tos también es la noscapina, pero ese es controlado, hay que llegar con la receta, la retienen debido a que es un opiáceo. Entonces es un mecanismo de acción en el cerebro, totalmente diferente. Muy bien. Habiendo dicho eso, aquí lo mismo, solamente que un resumen gráfico donde podemos ver que la tubulina es target de alcaloides de la vinca, o sea, como antineoplásico, los taxanos como el paclitaxel, también antineoplásico. La colchicina, o sea, vamos a tener otro efecto, la noscapina, antitusivo, y la colchicina, que se menciona acá. Esto es otra cosa. La colchicina es una molécula para el tratamiento, no sé si alguien sabe, de la gota, ya que es acumulación de ácido úrico en la extremidad y causa mucho dolor. La colchicina rigidiza, entonces va a bloquear microtúbulos neutrófilos. Suprime la respuesta inflamatoria del organismo y de esa manera baja la inflamación y baja el dolor. Y la grisiofulvina, que vamos a ver luego, es un antifúngico. Vean qué interesante, los antifúngicos también, pero en este caso se une a la tubulina ¿de quién? De un hongo. Ya un antifúngico mata hongos, lo que hace este fungistático rigidiza a los hongos, genera daño en la formación de los microtúbulos, inhibe la mitosis del hongo y por lo tanto el efecto es fungistático. Y todos los benzimidazoles, aquí tenemos a los antiparasitarios y nótese, si el parásito se rigidiza, como dice ahí, va a morir de hambre, ya, porque uno no se va a poder mover para echar a andar, ¿no es cierto?, la maquinaria digestiva, y dos, se bloquea el metabolismo de la glucosa de forma indirecta. Ya vamos a esta imagen. No sé si ustedes podrán identificar acá en esta imagen cuál es este que está acá. Miren, vean, pregunta, ¿tiene flúor en el benceno? No. Entonces no es el flubendazol. Tampoco es el primero, no es el tiabendazol, que eran 2 ciclos cortitos. Ya. Sí, este es el mebendazol, ¿no es cierto? Este es el mebendazol porque el albendazol tenía una cadena propiltioéter. Ahí está el código por si después lo quieren ver en 3 dimensiones. Y vamos a destacar inmediatamente 2 cosas. 1, el benzimidazol o el NH benzimidazólico está estableciendo un puente de hidrógeno con una valina. Entonces, vean acá, la interacción la voy a destacar. El benzimidazol está estableciendo un puente de hidrógeno acá, como dador de puente de hidrógeno, con valina 238. ¿Con qué cosa de la valina? ¿Con el residuo o con el backbone? Muy bien, con el oxígeno carbonílico del backbone, porque la valina tiene un residuo hidrofóbico. Tiene un CH3 y eso no puede hacer puente de hidrógeno. Entonces, acá tenemos que estar actuando como dador. Por eso que si usted borra el protón del benzimidazol, por ejemplo, por alquilación del benzimidazol, va a perder esa interacción y baja la actividad. Segundo, en el carbamato, por acá, vemos que hay 2 puentes de hidrógeno.
El primero, este de acá, con el NH del carbamato como dador de puente de hidrógeno a un residuo de glutamato. Ahí está esa interacción. Entonces, aquí hay un glutamato. ¿Qué carga tiene el glutamato a pH 7? Negativa. Entonces, conviene que nuestro compuesto sea más bien electrofílico y no nucleofílico, porque nos vamos a encontrar con un residuo aniónico en el camino. Por eso que el flubendazol tiene también muy buena efectividad, porque el flúor incrementa la electrofilia del fármaco. Puede ser un efecto electrónico. Ya, entonces tenemos ahí un puente de hidrógeno. Y este otro de acá, bueno, aquí está el oxígeno ahora del carbamato, haciendo una interacción con asparagina. Ya, pero esa es como aceptor de puente de hidrógeno, ¿no es cierto? Porque cuidado, la asparagina, ASN, dice ahí, ojo que esa está neutra. No es lisina, que estaría iónica. No es una lisina, es una asparagina. Por lo tanto, ese NH2 que vemos ahí está neutro, no está positivo. Está haciendo entonces un puente de hidrógeno, pero como aceptor. Y ahí ahora la pregunta, ¿y todo el resto? Todo este otro fragmento ahí de la posición 5 que mencionábamos, en amarillo. Miren, fíjense que en el entorno no hay residuos aromáticos, no hay tirosina, triptófano, fenilalanina. Alrededor de esto solamente tenemos valina, leucina, isoleucina, de ese tipo, metionina, puros aminoácidos. ¿Cómo son esos? Valina, leucina, isoleucina, metionina, hidrofóbico, ya lipofílico. O sea, ¿qué interacciones son entonces? Hidrofóbicas. Son interacciones hidrofóbicas en torno del fragmento bencénico. Por eso que era importante que lo que usted conecta acá tiene que ser algo lipofílico. Bien, ahí abajo están descritas las interacciones. Vuelvo a destacar esto, lo último, que no es un profármaco. El carbamato, si se hidroliza, ¿qué se va a formar si se hidroliza el carbamato? Miren. Por ejemplo, ya se puede cortar en 2 puntos. Cuando se corta acá en la porción más fuerte, ya la porción de nitrógeno carbonilo, cuando se pierda ahí, ¿en qué se va a transformar este grupo? En un amino terminal. Ya, entonces, un 2-amino-benzimidazol. Vamos a tener un pedazo, ¿no es cierto? Ahí, un 2-amino. Benzimidazol ya no va a tener la misma efectividad que todo el carbamato. Y además que va a perder lipofilia. Perfecto, punto 2. Praziquantel, este es un compuesto en particular. Se han ensayado diversos derivados, se ha elucidado también cuál tiene que ser el tipo particular de isómero, de lo cual vamos a hablar. Este per se ya es un compuesto con una actividad diferente. Praziquantel, dice ahí, es un antiparasitario usado principalmente contra las tenias, contra los esquistos, y alcanza concentraciones plasmáticas, por lo cual puede utilizarse a nivel sistémico. Entonces vamos a llegar a músculos, vamos a llegar al globo ocular, vamos a llegar a cerebro. Ahí está. Entonces, praziquantel tiene muy buena efectividad a nivel sistémico. Pero el mecanismo de acción, al menos el mecanismo de acción que hasta el momento se cree que es el mecanismo de acción más probable, porque no hay cristal de esto con su target, si ustedes lo buscan no lo van a encontrar, no existe. Praziquantel, hasta donde se piensa, actúa en los canales de calcio. Aumenta la permeabilidad a calcio en las membranas del parásito. Pregunta, ¿qué pasa si en las células musculares del parásito se incrementa el calcio intracelular? Entonces, ya el calcio es tóxico, va a generar toxicidad per se, pero al mismo tiempo el calcio genera la movilidad de las células musculares. Y si el calcio entra y queda ahí adentro, se contraen las células y queda contraído. A eso se le llama una parálisis muscular sostenida o espástica. Entonces, el parásito esta vez lo volvemos a rigidizar, pero por otro mecanismo. Se vean que la estrategia es como a fijarlo, a que no se pueda mover. En este caso, por parálisis espástica. Espástico entonces significa que es una contracción muscular sostenida, rígida. El parásito se endurece.
Y al ocurrir ese endurecimiento, el parásito se desprende de las paredes del hospedador, siendo destruido por el sistema inmune o simplemente excretado, si es que es un parásito que está alojado en el intestino, aunque praziquantel se reserva principalmente para infecciones sistémicas. Por otra parte, se ha visto que praziquantel por sí mismo puede provocar daño vacuolar, o sea, puede provocar daño de la capa externa de piel del parásito, facilitando el ataque inmunológico. Su cubierta se debilita. No actúa sobre los microtúbulos, así que es muy distinto. Bien, para que tenga actividad esta molécula, tenemos que respetar este farmacóforo, donde la estructura piracínica es parte del farmacóforo con los otros dos anillos. O sea, todo este pedazo de acá es clave para la actividad. Si se elimina todo este sistema, no hay actividad, o si se cambia por otro grupo que no permita la conformación tipo T que vemos acá a la derecha, vamos a perder actividad. Porque el ángulo de los anillos es alrededor de 90 grados. Si no está ese ángulo de 90 grados, no vamos a tener una buena actividad. En particular, ese compuesto, tal como lo mostramos ahí, sería el isómero bioactivo. ¿Qué tipo de derivados se pueden hacer? Porque aquí hay muy pocos grupos funcionales. A ver, pero dígame primero, ¿eso cómo va a estar a pH 7? ¿Va a hacer interacciones iónicas con el target? Ya, ¿por qué no va a hacer interacciones iónicas? Muy bien, porque son amidas. Ese está deslocalizado y en menor medida este también porque está más rigidizado. Las únicas series que se han explorado experimentalmente son en la posición 4 del ciclo hexano. Se han probado diversos grupos ahí que dan cierta actividad. Entonces es un poco difícil generar una serie, una familia de derivados medio intocables estructuralmente, sí. O grupos incluso más grandes, sí, se puede colocar un flúor en posición 4, pero también grupos más grandes, da espacio para más, ¿ya? Y última pregunta, ¿cómo es desde el punto de vista de la quiralidad? ¿Quiral o aquiral? A ver, cuidado, vean bien. Bueno, ya sabemos que no es plano, ya vimos que esto se quiebra en el espacio. Hay un eutómero. Y el carbono quiral está ahí. Ya lo que pasa es que hay un hidrógeno ahí, como ustedes saben, que no está dibujado. ¿Ya? Entonces, se sabe que hay un eutómero, hay uno que es más activo que otro. Se vende como mezcla racémica. Se han ensayado nuevos derivados, ya lo dijimos, en la posición para del ciclo hexano, y hasta donde sabemos, el eutómero es el R-praziquantel, que es el enantiómero R en esta posición. ¿Ok? Porque el grupo de prioridad 1 es el nitrógeno, después seguiría la cadena nitrogenada, entonces sería prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 hacia el benceno, entonces está en configuración absoluta R. Y ese se ha estado estudiando y se ha visto que es el eutómero y se llama R-praziquantel. R, ¿no es cierto?, de R en inglés, ¿ya? 1, el núcleo pirazo isoquinolina, o sea, todo el pedazo que ya destacamos, nitrogenado, es esencial para la actividad. Si se modifica, se va a perder la afinidad por el supuesto canal de calcio del parásito. Ese es el mecanismo de acción más probable. El grupo ciclohexil carbonilo, o sea, esta parte de acá de la izquierda, lipofílico en posición 2 es clave para atravesar membrana y unirse a canales, porque algo lipofílico aumenta la permeabilidad. Y finalmente dice acá, el grupo carbonilo metílico sería este, en posición 3, también contribuye a la actividad. Modificaciones en esta zona suelen reducir la potencia. En realidad, la eliminación de cualquier carbonilo disminuye la potencia. La lipofilia general de la molécula es importante para cruzar membranas biológicas, incluyendo la del parásito. 3, finalmente otros derivados. Y aquí, como ya no nos vamos a detener tan en detalle, en cada uno de ellos los puse ahí en conjunto. Y pregunta de aplicación inmediata. Vamos para allá. Vean la estructura, por favor. ¿Van a tener los 3 mecanismos distintos o hay algún par de ellos que se parezcan un poco y van a ser parecidos en su mecanismo de acción?
Ya, pero viendo la pura estructura, ¿cuál es el que se escapa más, por así decirlo? El del centro, muy bien, la niclosamida. Químicamente es muy diferente a los otros dos, es una estructura de tipo benzamida y nitrado más encima. Los otros no. De hecho, los otros dos, el levamisol y el pirantel, hasta se parecen un poco. Tenemos que hay un anillo de benceno y se acerca a una región un poco más polar. Acá hay un anillo de isóster, un tiofeno, con un doble enlace. O sea, ¿cómo se llama esta estrategia? Cuando uno mantiene cierta conectividad, porque acá no está directamente conectado porque hay un carbono sp3 ahí, pero acá sí hay conjugación por resonancia entre estos nitrógenos y el anillo aromático. Vinilogía, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una estrategia de vinilogía que mantiene la, digámoslo así, ¿no es cierto?, resonancia o conjugación del sistema. Bien, vamos a los mecanismos ya antes de hablar en detalle de cada uno de ellos. El primero, levamisol, dice que es un agonista nicotínico. Cuando hablamos de un agonista nicotínico, hablamos de una molécula que es capaz de estimular los receptores de nicotina musculares. A ver, existen dos tipos de receptores nicotínicos, de receptores de acetilcolina, quise decir. La acetilcolina es esto. La acetilcolina es el neurotransmisor, acetilcolina, encargado de la contracción muscular. Entonces, cuando llega a la placa muscular, la acetilcolina genera contracción muscular. La acetilcolina tiene un grupo colina que es desde el oxígeno hasta el nitrógeno, y acá, ¿no es cierto?, esto sería un éster. Es un agonista nicotínico, o sea, esto tiene cierto parecido a la acetilcolina en cuanto a que hay un átomo de nitrógeno que se va a protonar, porque estos dos nitrógenos están en resonancia. La pérdida de basicidad por el efecto del azufre, la verdad es que es poco, porque el azufre es muy poco electroatractor comparado con oxígeno. Entonces vamos a tener que esto sí puede protonarse parcialmente a pH 7. Debe tener un pKa cercano a 8, ¿ok? Porque hay dos nitrógenos en resonancia. Es un agonista nicotínico y eso va a hacer que se produzca una contracción sostenida del parásito. Cuando la acetilcolina llega a los músculos se contraen. Cuando el levamisol llega a los receptores nicotínicos, genera también esa contracción muscular. ¿Quién hacía un efecto parecido? Recién lo vimos. Praziquantel, el anterior, ¿no es cierto? Que generaba, pero por un mecanismo diferente. ¿Cuál era el mecanismo diferente? Aumento de calcio en la célula muscular. Con el paso del tiempo, levamisol fue siendo reemplazado en su uso por mebendazol, dado que tiene cierta toxicidad. Pero mebendazol tiene un mecanismo diferente. ¿Cuál era el mecanismo de mebendazol? Microtúbulos, muy bien. Pero hoy día se sigue ocupando a nivel veterinario, porque ahí no importa tanto que esto sea tóxico, finalmente es un animal que va a terminar siendo sacrificado para que termine en un sándwich ahí de ustedes, ¿no es cierto? Ya, así que no hay tanto problema ahí. Lo que sí, un alcance con respecto a levamisol. Levamisol hoy día se sigue ocupando en ciertos tipos de cánceres, en cáncer de colon, como estimulante de la respuesta inmune para cáncer de colon, o sea, como un coadyuvante. Ya, así que eso es un uso aparte. Vamos al pirantel, voy a dejar la niclosamida para el final. Ya, el pirantel también hace lo mismo. Entonces, por una parte, también va a ser agonista nicotínico, también va a producir la contracción, va a llegar y va a imitar a la acetilcolina produciendo la contracción de las células musculares, comportándose como lo hace la acetilcolina, neurotransmisor encargado de la contracción muscular y que vamos a ver en detalle en la fármaco-2. Pero al mismo tiempo, pirantel también es inhibidor de la acetilcolinesterasa, entonces tiene un mecanismo dual. En base al nombre, ustedes me van a decir qué hace la acetilcolinesterasa. Perfecto. Degrada acetilcolina por hidrólisis del éster, o sea, rompe acá, genera un alcohol y un ácido acético. Eso es lo que hace la acetilcolinesterasa. Entonces, si al mismo tiempo inhibimos la acetilcolinesterasa, las concentraciones intracelulares del parásito de acetilcolina aumentan o bajan. Aumentan. Hay más acetilcolina, más se contrae la musculatura y más rígido va a quedar.
Entonces, de nuevo tenemos que es una parálisis espástica. Ya se contrae el parásito y queda rígido. Y se desprende entonces de los tejidos, porque muchos de estos parásitos, yo no puse imágenes acá, ya parecen medio alien estos parásitos, el microscopía electrónica, así que ustedes busquen microscopía electrónica de los parásitos y aparece muy bien descrita la superficie de ellos. Algunos tienen como ganchos en el cuerpo y con esos ganchos se agarran de los tejidos. Y finalmente la niclosamida. Pregunta. Primero, ¿cómo va a estar a pH 7? ¿Protonado o neutro? El nombre, niclosamida, bueno, clo de cloro es un compuesto diclorado. Samida, porque tiene una amida dentro de la estructura, o sea, la amida va a estar neutra. Esto va a estar neutro a pH 7. No es una niclosamina. Así que cuidado, esto va a estar 100% neutro. Segunda observación. Pregunta, ¿qué grupo funcional dentro de la estructura le confiere particularmente toxicidad? Muy bien, el grupo nitro. Generador de especies reactivas de oxígeno, radicales libres y por lo tanto tóxico. Ya, vamos a la descripción. ¿Qué es lo que hace? Mecanismo diferente. Es un inhibidor de la fosforilación oxidativa mitocondrial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que llega a la mitocondria impidiendo la generación de ATP del parásito. ¿Qué es el ATP? La molécula encargada de generar energía. Entonces lo que estamos haciendo acá es impedir que el parásito sintetice la molécula responsable del metabolismo energético celular. Al ocurrir eso, el parásito no tiene energía y se desprende de donde sea que esté, por ejemplo, del intestino. Una de las aplicaciones principales de la niclosamida, es para tenias intestinales, porque como es tan lipofílico, este súper lipofílico, tiene 2 cloros y 1 nitro, su absorción sistémica es bastante baja. Aquí dice que es casi nula. ¿Ok? Así que ojo con eso, tiene una absorción prácticamente nula. Por eso que lo reservamos para que actúe directamente a nivel intestinal. Entonces, ¿se podría dar en conjunto con mebendazol? Por ejemplo, para una tenia intestinal. Sí, porque los mecanismos son diferentes. Estamos atacando al parásito por 2 vías distintas. ¿Ya? Y lo bueno es que tanto mebendazol como este no tienen muy buena absorción intestinal. Sobre todo este prácticamente nula. Y finalmente, ivermectina. Este sería el cuarto, después de estos 3 que nombramos ahí en conjunto. Ojo que no tenían entonces exactamente el mismo mecanismo de acción, sobre todo la niclosamida. Ivermectina. La ivermectina se vende como una mezcla y particularmente de estos 2 que están acá, ivermectina B1A y B1B. La ivermectina tiene uso tanto en humanos como a nivel veterinario y se le ha descrito en literatura también efecto antiviral. No se sabe muy bien todavía si directamente por una perturbación del virus y de su maquinaria o bien por estimular el sistema inmune del individuo, porque se piensa que este fármaco tiene además efecto inmunoestimulante. La ivermectina, tal como vemos en la estructura, es un derivado con enlaces glicosídicos, o sea, es un macrociclo, parece un macrólido. Nótese aquí hay una... ¿Cómo se llamaba esto? Este grupo funcional acá. Muy bien, una lactona porque está ciclada. Entonces, cuando uno lo ve, parece que fuera un macrólido, la macrolactona conectado a carbohidratos. Sí, pero la macrolactona tenía que tener cierta cantidad de átomos, por lo general entre 14 y 15. La macrolactona no tenía así 2 carbohidratos conectados entre ellos, y eran además aminoazúcares, así que cuidado, no va a tener efecto antibacteriano. Y la ivermectina B1A y la B1B, ¿qué son entre sí? ¿Son enantiómeros? ¿Cómo podríamos nombrarlos o clasificarlos entre sí? ¿Dónde está la diferencia estructural? Ya, abajo. Entonces, si vamos abajo, sería acá, ¿no es cierto? Ya, específicamente aquí al lado. Ya, entonces pregunta, ¿son isómeros entre sí? Ya, ¿por qué no son isómeros? Ya, excelente. Vamos a marcar ahí. El B1A tiene un carbono extra en la estructura, así que en realidad
ni siquiera son isómeros estructurales, son solamente homólogos. Homólogos por diferencia de un carbono más en la estructura. Tenemos un CH2 más, un carbono de diferencia. Aquí tenemos un carbono más en la estructura. Dice acá, la ivermectina, uso en humanos y veterinario, tratamiento de amplio espectro de infecciones tanto tisulares, o sea, a nivel sistémico en los tejidos, e intestinales. Se ha visto que tiene además efecto contra piojos, contra sarna, o sea, parásitos, insectos, ¿no es cierto?, de superficie. Y también, nos lo dice acá, está descrito en literatura el efecto antiviral. No logra atravesar la barrera hematoencefálica, pues es sustrato de la glicoproteína P. La glicoproteína P, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace barrera hematoencefálica? Porque también está en el intestino. Lo expulsa, claro, entonces lo lanza hacia afuera y de esa manera no entra al cerebro. Muy bien, hasta donde se sabe, el mecanismo de acción es por ser agonista de canales de cloruro activados por glutamato. Y ese target no existe en humanos, así que no va a generar como efecto adverso el relajar, por así decirlo, al ser humano, porque el efecto neto, miren, cuando sale cloro de las células, recuerden ustedes que la membrana celular es como un capacitor. Entonces, si usted tiene la membrana celular, y lo que estamos haciendo acá, por el efecto agonista de la ivermectina, es que está saliendo cloruro para afuera. O sea, la membrana se está volviendo más negativa. Está saliendo cloruro. ¿Ok? Y eso va a producir entonces la hiperpolarización de la membrana. La membrana no va a tener movilización en cuanto a impulso nervioso y por lo tanto el parásito se va a inmovilizar, pero de forma flácida, como dice acá. Así que es diferente a la parálisis rígida que producía praziquantel. Muy bien, el praziquantel rigidizaba el parásito, se contraía con el calcio, pero este otro hace que se relaje, ¿ya? Así que es una parálisis distinta. Pero ese efecto de relajación no lo va a producir en humanos porque el target no está en humanos. Así que bastante efectivo en ese aspecto. Aquí una pequeña tabla resumen. Tenemos otra vez los tres grandes grupos y las principales alternativas. Número 1 dice nemátodos. Voy a maximizar un poquitito esto. Dice benzimidazoles por efecto en los microtúbulos, la ivermectina en los canales de cloruro, levamisol o pirantel por receptores nicotínicos. ¿Cuál de estos dos era el que actuaba también inhibiendo la acetilcolinesterasa? Perfecto, ya el pirantel tenía el efecto doble. Tremátodos, que eran los que tenían boca pero no tienen sistema excretor. Praziquantel por el efecto en los canales de calcio. Aquí se menciona otro ya, el triclavendazol, que no lo mostramos dentro de los fármacos benzimidazólicos. Ustedes lo pueden buscar, ¿ya? Y finalmente, cestodos, los que absorbían los nutrientes, ¿cómo? ¿Cómo se alimentaban esos? Por la piel. Raro el mecanismo. Niclosamida, praziquantel y albendazol, que tienen un volumen de distribución súper amplio. Entonces, eso es alguna alternativa. Lo importante es saber si queremos llegar o no a nivel sistémico. Si la infección está a nivel sistémico, se descartan todas aquellas moléculas como la niclosamida que no pueden atravesar el intestino.